Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Yo creo que podemos empezar con una bienvenida a nuestros huéspedes de hoy. Aquí estamos para hablar del amor enamorado con Borja Rodríguez, director, con unos actores que representan a una pandilla, digamos, que ayer nos entretuvieron, pues con Tete Delgado, Mayo Alberto Díez y Raquel Noguera. Y también tenemos a Anabel Maurín, que es la asesora de versos, así que hablaremos de versos también, que eso no sé todos, así que muy bien. Bueno, a mí me toca el papel de moderadora y nada, a mí me encanta escuchar a los actores o los directores, intentaré hablar lo menos posible, pero sí que me gustaría comentar efectivamente la pieza, ¿no? La lección, porque bueno, va a ser una de las preguntas, ¿no? Esta obra de Lope, que es una obra de Senectute, pues la verdad que es una obra preciosa que nos encanta cuando la leemos, nos sorprende, y una comedia mitológica que en su momento cuando la representaron, pues la verdad que fue la delicia de la corte, pero también, digamos, del pueblo, ¿no? De hecho, se estrenó en 1735. Los investigadores dicen que fue quizás la última obra que se representó en vida de Lope, y porque esto fue más o menos entre finales de mayo y principio de junio cuando la representaron, y algunos días, bueno, para la corte y después para toda Madrid. Y entonces es una obra realmente que forma un canon para nosotros los investigadores, digamos. Y entonces, bueno, la primera pregunta, y lanzaría así el diálogo, es ¿cómo se te ocurrió, Borja, elegir un desafío tan alto? Supuestamente por eso, por elementos, digamos, biográficos, digamos, y así de fechas como también de temas, ¿no? Un tema mitológico. Pues mira, yo sobre todo me considero un cazador de tesoros, es decir, a mí siempre me gustaban las caras B de los discos cuando estaban los vinilos, y es eso, es buscador de caras B, y soy un friki de lo mío, y entonces pues este era uno de los tesoritos que tenía en un cajón, pero lo consideraba una auténtica pesadilla, no solamente desde el punto de vista de la puesta en escena, que es muy compleja la función, como visteis, se necesitaba verdadero virtuosismo y un casting bastante difícil, que creo que lo conseguimos ampliamente, pero claro, unas dificultades, y textualmente, sobre todo entrando en ese tercer acto, era muy compleja la función, y luego engañar a una productora para que te produzca eso era, vamos, estuvo condenada en un cajón 6 años. Y había ciertas selecciones que había que hacer, y había que hacerlas con valor. Claro, mitología, la Arcadia, unos personajes que en el texto de Lope muchas veces no hay consecuencias, no acaba la función. Hay personajes en el texto de Lope que se diluyen en ese tercer acto o simplemente desaparecen. Había que hacer un trabajo muy grande. Y hasta que no apareció Fernando Sansegundo, ese gran maestro, lo dije, pues yo no me atrevía, sinceramente, humildemente no me atrevía con eso, pero apareció Fernando Sansegundo, y luego, pues como las cosas grandes que suelen pasar, que son por casualidad. Fuimos con nuestra hija a las Fragas de Eume, y ella era pequeña y dijo, papá, he visto nada, mamá, he visto nada, tal. Estaba yo leyendo el texto en esos días, hace ya bastante tiempo, y dije, si en algún sitio tiene que estar esta función, no sé, en la corte, no es en Madrid, o sí, pero bueno, pues eso, como bien habéis dicho aquí, o ha salido reflejado Blanco y en Botellas, es España, donde se junte la mitología, los temas que queríamos ver y todo esto, tiene que ser Galicia. Y una de las selecciones fundamentales fue eso, que luego nos ha venido muy en consonancia con la función, y fue la pandemia. Es decir, es un pueblo que tiene que unirse para luchar contra un monstruo, o un
nicho, como nos pasó a nosotros, que lo está aniquilando. Y nos ha venido muy bien y empezar a hacer lazos de conexión con nuestro día a día. Estamos encantados sobre todo por eso, porque sentimos que los aldeanos de la función somos la compañía. Hemos hablado muchas veces, venimos a contar una historia, y eso, cuando se conecta con el texto y con los actuantes, es precioso y es maravilloso. Venimos cantando y volvemos cantándoles. Muy bien. Has citado Galicia, ¿no? Que es quizás personalmente lo que más me llamó la atención en la puesta en escena, es decir, la elección de Galicia siglo XX posiblemente, ¿no? Sí. Y claro, y entonces, bueno, ya un poquito has ido un poco a explicarnos, pero realmente hay una relación entre la Galicia mágica y lo que es lo mágico, ¿no? que está en la pieza. No sé si quieres un poco entrar en esa elección, sobre todo también de los trajes, o sea, de la época, ¿no? Sí. Yo busco siempre, de manera poco extravagante, trazar lazos con lo que nos está pasando hoy día y acercar esta mitología, estos conflictos que pasan en esta función, traerlo para acá. La Viuda Veneciana estuvo programada aquí en este festival, pero desgraciadamente por la pandemia no pudo verse. También era 1940. Siempre trato, de la manera, ya digo, menos extravagante, acercarlo para acá, hacer puntos de conexión. Y eso, Galicia, por la tradición cristiana, los mitos que se ven, por ejemplo, Dafne, la convivencia de dioses, seres humanos, seres mitológicos. Hablaba Tete de que todavía allí en Galicia está la fiesta de la coca. ¿En qué pueblo, en qué sitio era? Aunque pueda parecer un poco extravagante la fiesta de la coca, la coca era un monstruo marino, claro, que devoraba a los pescadores de Redondela, y se sigue haciendo la fiesta de la coca. Ese monstruo que sale, claro, de la función, pero marino. También está la tarasca, que se sigue celebrando en otros sitios. Entonces, ver que este miedo que tenemos, esta preocupación de un monstruo que nos va a comer, y que nos acaba de comer con esto del coronavirus, dijimos, pues con estas tradiciones y un sitio donde convivan dioses, ninfas, seres mitológicos, seres de agua, todo, pues Galicia, tenía que ser Galicia. Hemos tenido, bueno, entonces montamos esta fiesta galaica que era al principio, donde se conmemora son las fiestas de Pitón, donde se conmemora cuando mataron a Cristo y todo esto. Vimos que la música tenía un papel muy importante. Rubén Guerra creo que ha hecho un trabajo muy fino y muy bien. Y luego dijimos, pues claro, nosotros que tenemos una franja de edad ya determinada, que termina, pues tuvimos la suerte de tener la colaboración de Celtas Cortos. Es un tema bastante reconocible de la función al final, que fue una aportación directa de Celtas Cortos. Y en cuanto a Galicia, esto y el siglo XX, yo quería hacer un guiño, un homenaje, un gesto al cine de cuerda al principio, en lo que era el principio de la función. Luego se diluyó un poquito más, lo tengo que decir honestamente, se diluyó un poco más, porque referentes no más contemporáneos, sino más actuales, tomaron más cabida de función, tanto en nivel de vestuario, que veréis que hay una recreación del siglo XX, que España nos lleva un poquito más tarde, pero bueno, son licencias que se toma uno en cuanto a cosas, porque creo que a mí siempre que me preguntan ¿cómo quieres el vestuario? ¿Historicista o quieres una interpretación? Pues aquí estamos para interpretar las cosas, porque es mucho mejor sugerir que, por lo menos desde mi punto de vista, que recrear. Entonces, estos apuntes, sobre todo el vestuario, luego no hay ningún apunte directo a una cronología cerrada en la función, que me pareció mucho más interesante decir, bueno, no lo puedes situar en el microcosmos, sí, hay que situarlo en un sitio, pero luego podría ser perfectamente en
en otra localización cronológica. Y estas son las referencias que hay de la función, tanto de Galicia como siglo XX. Siglo XX, un sitio desde donde partir, pero desde donde hemos hecho volar. Claro, con el elemento mitológico, además, estás entre la cronología y la mitología, ¿no? Que es decir, vivir en otro mundo, efectivamente, en otra dimensión. Hablando de dioses y de apariciones, y, en el texto, ¿no? Lope había dejado constancia de efectivamente unas cuantas maquinarias teatrales, de hecho muy claras, ¿no? Con vuelos, bajadas, ¿no? Tanto de Pitón, con echando fuego, bueno, la última también Apolo en su águila y tal, o sea que el texto ya nos desafía, ¿no? En ese encanto de los ojos, por otra parte, pero es un desafío para un director, me imagino, cuando se encuentra con muchas pesadillas y noches de decir, ¡ay, cómo voy a hacer esto, por Dios! Claro, por eso. Entonces te iba a preguntar las pesadillas, a ver cómo las solucionaste. Pues es decir, no, lo hemos visto anoche muy bien, es decir, no, pero un poco el camino que te llevó a esos resultados. Pues es que además de tener estas 8 fieras encima del escenario, que son auténticos virtuosos, hemos tenido un equipo técnico. Yo le doy muchas gracias a producción, que me lo ha puesto muy fácil, tener a Juanjo Llorens en la luz. Pues yo decía, Juanjo, aquí vienen los pueblos. Tú decías, y él decía, bueno, tú deja los pueblos. Aquí vienen los pueblos que se tienen que ir Dafne. Tú tranquilo. Y es el primer escamoteo que he visto yo, que para que la actriz se vaya, en vez de apagar la luz, te la enciende y ¡pum! Y te ciega al público. Y no ves a Dafne y dices, ostras, ¿cómo estás? Pues eso, apoyándome mucho en la sabiduría de la gente con la que he estado. He tenido a primeros espadas, a gente buenísima como es Juanjo Llorens o Juanjo González Ferrero. Os perdisteis el pato aquí, eso sí, porque por maquinaria no se podía, un efecto que no pudo ser. Tener pues ya he dicho, a Juanjo, o por ejemplo en las artes marciales, claro, cómo se... pues nos fuimos a este arte marcial milenario, Puxul, que tuvimos la suerte de Alfredo Noval, además es vecino de aquí, de Medina, una persona fantástica, y el juego de la maestría de Abraham haciendo esto, y de Raquel en esa pelea. Pues contestando tu pregunta, es sorprendente que siempre todas esas pesadillas, que yo tengo muchas por la noche, decir, ¿cómo hago esto, por Dios? Lo más sencillo, siempre lo más sencillo, los magos lo dicen, el truco al final no es nada. Y siempre recurriendo a las viejas tecnologías. Cuando ponemos un cinexin, como digo yo, para dejar de hacer teatro, dejar de hacer magia, estamos perdidos. Siempre una sombra chinesca antes que una proyección, como vimos en la función, el teatrito, qué mágico. Yo decía, claro, te enfrentas a esas tiradas de versos donde se va a contar una cosa que ya se ha contado en los 10 primeros minutos, se ha contado unas cuantas veces. ¿Cómo se hace? Cambiamos el código, montemos un teatrito. ¿Y cómo se hace? Pues con las paletas, con no sé qué, un tenderete, de la manera más arcaica para despertar en el espectador el niño que tenemos, la niña que tenemos. Y entonces ya les vendo la moto y tiramos para adelante. Vamos a ver qué opinan los actores y las actrices. Vamos a empezar, si queréis, por Venus, con Tete Delgado, bueno, así por su presencia en el escenario. Y bueno, la verdad que me ha parecido genial un tema un poco de estar ahí flotando un poco por las escenas y el escenario. Y me ha llamado mucho la atención la forma de interpretar lo que es un tema, creo yo, dentro de la obra, que es el tema del desdén y el tema de las peleas que arma, digamos, con Dafne y con Sirena, ¿no? Es decir, todo un tema efectivamente muy femenino, pero bueno, a partir de una diosa. Entonces, ¿cómo
un poco si quieres contarnos cómo entraste en el papel y un poco eso, tu relación, bueno, claro, a través de Lope, ¿no? De las palabras de Lope, con las otras actrices en este caso. Bueno, a ver, digamos que yo me coloco en Venus cuando me he visto ya, y entonces ya se me levanta la nariz un poco, empiezo como a mirar a la gente por encima del hombro y es como que me coloco en diosa. Vosotros sois mortales que no tenéis nada que hacer conmigo ya. Pero luego, claro, me encuentro y lo paso fatal en la función cuando de repente las dos ninfas, Sirena, que está ahí, y Dafne, que está aquí, yo que se supone que soy los dioses, que se supone que somos así malos, soberbios y mandamos mucho, de repente yo me encuentro con estas ninfas que me vacilan muchísimo, que de diosa o diosa con el palo de una letra. Y yo, pero hay atrevimiento igual, pero ¿qué hacen? No sabéis lo que os viene encima con esto. Entonces, claro, los dioses eran muy chulitos y no se vengaban ellos directamente, eran soberbios, eran crueles, eran pues así, de malos, y mandábamos un propio a vengarse. Entonces yo en este caso mando a mi hijo, dice, véngame de este y de esta que me vacila muchísimo. Voy a hablar así en un lenguaje normal, ¿vale? ¿Cómo me sale? No, ¿sabes? Que también, que podría. Y entonces me enfurece muchísimo y eso me carga estupendamente para decirle aquí a mi hijo, véngame. Y claro, es un hilo conductor también de la función, la venganza que hay. Y luego que yo creo que hay una cosa de Venus que me llama mucho la atención, que yo creo que es la única, a ver, ¿cómo te lo digo? Venus es castigada y denostada con el resto de los dioses y tal por seguir a su naturaleza. Venus a que ha venido al mundo. Venus es la diosa del amor y de la sensualidad. Entonces ha venido al mundo a disfrutar del amor y a repartirlo y por supuesto a ejercitarlo. Y claro, y por eso allí el dios Febo me dice unas cosas muy terribles. Se lo dice a mi hijo, tu madre que no se sabe ya de quién es tu padre y no sé qué. Digo, bueno, yo estoy siguiendo mi naturaleza, la verdad, me han hecho así, como decía la coneja de Roger Rabbit, es que me han dibujado así, yo he nacido así para amar. Y entonces, bueno, pues esto me tira mucho por dentro. Hay momentos en que me digo, la madre, si yo es que soy así, no puedo evitarlo además, y me gusta y lo disfruto, ¿por qué no lo entendéis? Y además todos hacéis lo mismo. Encima eran muy machistas los dioses. Febo podía hacer lo que le diera la gana con la ninfa Dafne, con quien fuera, pero yo no. ¿Por qué? Y entonces, no sé si he contestado a tu pregunta o me he ido por ahí. Perfectamente. Vamos a ver qué opina Cupido, que él, como hijo, digamos, la diosa, y sobre todo en contra de Febo, ¿no? Con vuestras, efectivamente, disputas, como estaba justamente recordando que efectivamente es toda una pelea verbal, pero también hay mucho de ataques y tal, más físicos casi, ¿no? Sí, bueno, lo guay que tiene Cupido del juego de Cupido para mí es los enfrentamientos que tiene y lo cagado que es. Entonces, su manera de enfrentarse siempre es de como muy falsa, muy de niño, siempre intentando agradar a su madre, pero sin recibir mucho a cambio. Sin recibir mucho a cambio, ¿no? Porque yo, mira que te pido ahí besos, como un perrillo, pero no, nunca. Y bueno, ese doble juego es el que es muy divertido de hacer de Cupido, básicamente. Muy bien, y pasando a nuestra Dafne, a Raquel, bueno, el tema de la metamorfosis y que en el Teatro del Siglo de Oro pues necesitaba de una maquinaria, ¿no? De un torno posiblemente, ¿no? Como construyado un torno que se parecía a Dafne para aparecer el árbol y tal, ¿no? Aquí se soluciona de otra forma y claro, lo vas contando, ¿no? Bueno, eso es uno de los momentos, pero es un papel realmente importante y Dafne es alguien que está en contra, ¿no? Y que sabe lo que quiere, ¿no? Aquí las mujeres saben lo que quieren en esta obra, ¿no? Y eso, bueno,
personalmente lo que me gusta más de esta obra. Y entonces un poco cómo has entrado, ¿no? Una vez más en tu papel y cómo te ves en ese mundo mitológico que no es el tuyo, estás como a medias, ¿no? Porque finalmente eres una ninfa, ¿no? Bueno, pues fue un poco complicado para mí conseguir un poco el equilibrio en este papel, porque, claro, Lope comedia, pero al final el personaje de Dafne no es puramente cómico, porque le pasan muchas cosas y tiene mucho sufrimiento a lo largo de la obra. Entonces, pues Borja me pedía mucho que fuera muy rígida, muy estricta, porque Dafne es muy valiente y muy consistente con sus convicciones. Pero eso me costó mucho porque no es mi naturaleza, tampoco mi cuerpo, mi voz, tuve que hacer así muchos ajustes para dar un poco esa rigidez que tiene Dafne, y a la vez pues yo todo el rato luché un poco por meter un poco de que es una ninfa del bosque, de que hay mucho de juego, de que si la naturaleza de Venus es estar haciendo manitas con los dioses, llegamos a mayores muchas veces. Morreal. Yo creo que la naturaleza de Dafne es ir corriendo por el bosque con los bichos y mancharse y el pelo entonces bueno, yo quería meter un poquito eso también y bueno, el cuerpo no me ayudaba, el vestuario. Entonces bueno, relajo un poco al principio, cuando estoy en el bosque, me asusto, comparto con lo que me cuenta y después de la transformación es mi licencia de venir descolocada y en éxtasis de haberme fundido con la naturaleza. De lo que más me gusta de la Sí, entonces bueno, yo creo que Dafne tiene muchas cosas y a mí me resultó muy complejo de construir y lo sigo construyendo todavía, creo que todavía no lo tengo del todo, lo voy equilibrando, más o menos la entiendo, dice quién es, pero cada función pues equilibra un poco más hacia la valentía y la barbuda o el mogli del bosque. También hay que decir, perdonadme un momento, que en el caso de Dafne, en esta versión, ella ha asumido el papel de Diana que está en el texto original y claro, hubo que hacer también selección por un tema de presupuesto, de nómina, entonces, claro, pues este personaje asume las decisiones y el texto de Diana en el original lo asume ella como encargada del texto de Diana. Como Medela, como conserje. Claro, porque otro tema es, claro, lo que habéis tenido que recordar, como siempre se hace, por supuesto, y uno de esto es la parte del templo de Diana, ¿no? Y claro, y por eso la concentración, digamos, todo en el papel de dos personajes. Claro, claro. Pero no solo por presupuesto, en mi humilde opinión, yo creo que esta versión es mucho más divertida que la original. Que creo que tiene pasajes. Claro, pero un poco todo hay personajes que han ido como Peneo, han ido directamente al cementerio, pero en el caso de Diana, pues ha sido Frankenstein, y quizá por eso encuentres tú esa dualidad, que suele ser rica, porque el personaje estará vivo hasta la última representación, es comerse a los personajes en uno. Claro, sí, es muy interesante efectivamente esa condensación en un único papel. Y hablando de metamorfosis, un poco volvemos a Borja. Y también, bueno, hay otra que supuestamente se produce con Sirena, que desaparece, se deshace en agua, ¿no? Y que sería como, bueno, el texto original estaría sustituida por una fuente con agua allí brotando. Y me ha parecido genial la forma que lo habéis representado y cómo habéis llegado un poco así a la reducción mínima, ¿no?
de ese que es la esencia del teatro, ¿no? Lo bonito del teatro, que es simplemente lo básico que nos abre un mundo. En el caso de Sirena fue apoyado por el sentido del humor. Muchas veces, como he dicho, la solución es la más fácil y decir, pues nada, que eso la secuestre ya está, y que sea a través de una treta de Venus, nada de venga, porque hubiera sido muy fácil recurrir al Cinexin, es decir, efecto de luz, ¡pum!, suena una fuente y ya está convertido. No, vamos a ver cómo hacemos este doble tirabuzón para, sin perder la eficacia, vamos, de lo que tenemos que contar, y fue a través de esto, de este gag, de esta treta, que de hecho en la escena la tenemos titulada como La Treta, que es eso, pues, y sí, en este caso, en el original de Lope, Sirena desaparece y no se vuelve a saber de ella. Y eran cosas que nos dolían. ¡Hala! Tercer acto, queda un telón, aparece Júpiter, castigados todos. ¡Hala! Hombre, entonces también, como creadores del siglo XXI, teníamos nuestro compromiso con el texto de decir, vamos a ser consecuentes. Y creo que esta elección de decir, pues fíjate, igual que una vacuna, que el bicho que nos está matando es el que nos va a solucionar. Y eso es. Así es. Claro. Has hablado del humor y bueno, es un tema y está muy presente, y en muchas de las escenas, por supuesto, Pato es el personaje que más lo reúne todo, ¿no? Con Silvia. Claro, y Silvia, por supuesto. Además, hemos visto los dioses y ninfas, pero sí, el factor humano... Claro, estaba a punto de pasar efectivamente a los humanos, a nosotros los humanos. Claro, entonces, no sé si quieres hablar un poco tú ahora. Sí, sobre claro, esto. Al final, además son los humanos quien finalmente dan la solución. Humanos, aquí están Bato, Alcino, sí, he visto. Bato los tenemos aquí, Sí. Alcino no se ha Hola. podido quedar con nosotros, que es el estudiado, y Silvia, como la otra Leana, la otra pastora, y al final son ellos los que dan esa solución, ¿no? El estudiado se atreve y se enfrenta a ellos con la razón, ¿no? Porque parece que todas estas tretas, los que deberían saber del amor, en realidad lo saben. Las ninfas, las pobres, las han hecho desaparecer, que las ninfas y los humanos aquí se llevan muy bien. Mola esa mitad humana de las ninfas, les salva mucho. Y eso, pues sí, es que es el contrapunto, o sea, al final es, ¿no?, lo que decía Lope en su arte nueva, hacer comedia, ¿no?, mezclar aquí a todos los personajes, ponerlos en lugar, cambiarlos, y también con esa idea de Fernando y de Borja del final, también que sea más contemporáneo y que esté desde otro lugar. Al final es Alcino quien hace como, hey, no nos damos cuenta que esto pasa, aunque al final los dioses parece que van a... esto es solo un ratito y ya volveremos a disfrutar otra vez, pero sí. Por supuesto. No se lo voy a perdonar así por las buenas. Sí, además fue una aportación de San Segundo que me pareció magistral, el haber dado la solución de la función dándole las frases de Júpiter al humano. Y que es el humano el que, y además el recorrido que tiene Alcino en la función, que de ser, pues es un naturista que va con su cazamandicola a la grandeza, que es el cobarde al principio y al final el que dice, ¡dioses! Una curiosidad, perdona, es que estoy hablando mucho. Una curiosidad. Cuando estábamos ensayando esa escena en la que para todo dioses vais a acabar con el mundo y no sé qué, no sé cuánto, era justamente cuando Putin estaba entrando en Ucrania y creíamos que el mundo se acababa. Y fue espeluznante estar ahí. Yo decía a los actores, es que sois el pueblo contra Putin. ¿Es eso? Sí. No, Jolín, sí, yo creo que eso da, que da luz a todo esto, quiero decir, y más unido a la realidad no puede estar, si no tiene que venir ningún máquina a solucionar nada, si nosotros lo podemos
solucionar los humanos haciendo el bien, dándonos cuenta de los errores y asumiendo y tirando adelante y siendo sinceros. Bueno, pues lo mismo con Putin, aunque las cosas están un poco en otro lugar. Bueno, pues... A mí lo que me gusta muchísimo entre otras muchas cosas de la función es que me encantaría que la gente saliera de la función y decir, ostras, qué poder tenemos cada uno de nosotros, ¿sabes? El poder del pueblo contra, en este caso, la parte que me toca, contra los dioses. Oye, que si dejamos de adoraros a Dios, que si dejamos de comportarnos sin la grandeza que se supone que tenemos, vamos a dejar de adoraros y desaparecéis. Entonces es el poder del pueblo que lucha contra un bicho y lo vence y desafía la autoridad y los dioses. El otro día me preguntaba si los dioses pedían perdón y dije, no, pedir perdón no. Pero reconocer cuando la batalla está perdida, dices, bueno, esta batalla está perdida, pero queda la guerra y ya veremos lo que pasa. Pero en principio, hijo, aprender a perder que hemos sido derrotados. Entonces, bueno, pues... Pero me gusta mucho eso, del poder del pueblo. A ver si nos enteramos de que podemos hacer muchas cosas y nos unimos. Que a mí se repite durante la función, Dafne también lo dice, la pelea con Febo. ¿Por qué haces esto? Qué mal ejemplo para los hombres, dice en un momento, ¿verdad? Para los hombres mortales. Gentil ejemplo para los hombres mortales, claro. Está todo el rato puesto en la función los que se supone que tienen que ser nuestro espejo, los dioses, ¿no? Que se supone que desde los humanos se miran con admiración y que tienen que ser ejemplo de, pues eso, de buen amor o de valentía, pero con honradez, sin soberbia o de lo que sea, no se están comportando como tal, se están dejando. Entonces se ha de invertir el orden natural, hemos de coger el poder, ¿no? Y el poder si también se repite, ¿no? Si dejamos de creer en vosotros vais a desaparecer. Sí. Entonces creo que eso está también en la función y por eso creo que al final se cerró así y creo que tiene todo el sentido hoy en día. Creo que deja un palpito en el público también, aparte de reír, un palpito muy interesante. Sí, por supuesto. También, claro, volviendo un poco al tema de los humanos, ¿no? La figura de Bardo, pero también de Silvia, son los que también a nivel del lenguaje, ya en el texto original, se diferencian mucho, hacían reír mucho también la corte, ¿no? Pues con el sayagués y tal. Entonces, hoy en día, ¿qué os parece el lenguaje, digamos, claro, ha sufrido un cambio, ¿no? en vuestra obra, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿qué opináis que ya ese lenguaje, ¿no? El sayagués, que en esa época hacía reír mucho, ahora ya se entendería menos, entonces necesita un camuflaje que es un registro más bien actual, sí, como el que habéis llevado a cabo? ¿Cómo lo veis un poco? Bueno, eso me parece, claro, va a ser eso un poco de la versión, ¿no? que habéis adoptado, pero si podéis hablarnos un poco más del lenguaje, digamos, de los humanos más humanos, o sea, los más humildes. Pues sí, es que sí, en realidad está, claro, desde que lógicamente está más redondillas, mucho más cercano a las décimas y las sílabas se las dejamos para ellos. La forma de decir, si es que nos asimilamos a un albaceteño ya de esa casa. Que siempre estamos con la coña de albaceteño de sí, y hasta en el trabajo de dramaturgia a Bato le metió putos dioses, o sea, está todo trufado de palabras y de versos para que la conexión con alguien de pueblo de hoy en día sea absolutamente reconocible. Al principio y al final de la función sí que empezamos con el gallego, con el acento gallego, pero a lo mejor de la primera lectura, claro, esto no se puede, porque igual lo suyo hubiera sido haber mantenido el gallego, el acento gallego durante toda la función.
Solo podemos hacer 3, nada más. Ahí está, las 3 gallegas de la función. Ahí está. Pero tampoco, porque, bueno, Es difícil, es difícil. cuando actúas en gallego, hablas en gallego, y cuando actúas en castellano tienes tan metido esto del acento neutro que luego si te dicen, deja un poco de acento, empiezas a hacer así, ¿Qué haces así? en realidad pues el acento gallego no es así, No. empezamos a hablar así al principio y dices, es que vamos a ir a Galicia y nos van a dar Como mal. Los de Madrid vienen a ridiculizarnos aquí. Sí, sí. De hecho, estando en Ferrol, ¿verdad? Tuvimos ahí haciendo la función en Ferrol y dijimos, esperemos que no... Que pase esto rápido. Sí, que no haya Vamos a ninguna, seguir porque luego es rápido. que son gallegos. Y entonces se ve el principio y final de la función, es esta compañía que viene a representar esto, pero dijimos, hombre, por lógica y para el oído del espectador, ya está, ya se ha cogido la convención de que y ahora se hace en castellano, aunque lógicamente los dos pastores dejamos el pozo de un acento, bueno, más rural o más unido no a Galicia, sino en este caso nos hemos repartido otras provincias, pero que queda ese pozo en el oído, que no es un castellano limpio, es de Valladolid. Pues eso tiene que seguir, ¿no? Para que esté todo trufado, en realidad ese bosque está lleno, Sí, me encantó. incluso a nivel de oído está lleno de todas esas... Sí, me encanta esa parte de mezcla de acentos, lenguaje y todo. Claro. Porque efectivamente hace unos meses estuve en un diálogo más o menos como este, pero bueno, en Italia, con una compañía que adoptó el Quijote. Sí. Y resulta que Sancho se expresa en algunos momentos utilizando un dialecto regional. Esto me llamó la atención porque en el momento en que yo lo vi, utilizaba el dialecto de esa región. Pero claro, lo que sí me llamó mucho la atención porque es muy regional. O sea, que no es como el veneciano o algo así que puede que suene un dialectal, pero un poco universal, o napolitano o romano, así, ¿no? Era muy regional. Y entonces la pregunta fue efectivamente si lo iban cambiando en la gira, documentándose sobre... Y yo dije, vaya, y resultaba muy duro para ellos, y después decían, bueno, y después salimos, vamos a tomar una copa y nos comentan sobre el acento que tenemos y se quejan siempre, o sea que al final no lo aprecian, ¿no? Todo el esfuerzo. Entonces yo dije, a lo mejor mezclarlo, o sea que los del Trentino que vaya a los napolitanos, si haya una de Nápoles, no a los autóctonos, que me pareció casi un suicidio lingüístico, ¿no? Entonces estuvimos allá peleándonos un poco en el diálogo. Entonces os doy la enhorabuena porque la verdad que haberlo sabido antes se lo había aconsejado. También recalcar lo que acaba de decir Raquel, para mí es difícil hablar en castellano con acento gallego sin exagerarlo. Claro. Pues te hablar en gallego sale solo. ¿Entiendes? Te pones a hablar en gallego y sale solo. Pero en castellano tendemos a hacer de Beatriz Carvajal en 1, 2, 3, exagerarlo. Imagínate el resto de los gallegos, ¿sabes? Tendría que estar, saldría muy forzado y no estarías muy cómodo diciendo tu texto y tu verso. Bueno, yo creo que vamos un poco acercándonos al momento que todo el mundo está esperando, que no es la conclusión, sino el cierre, el broche de oro. La tradición de la casa es que a los actores invitados, no a los filólogos que no sabemos recitar versos, solo los analizamos en papel y en nuestros escritos, pues a los actores os pedimos siempre un regalo, es decir, recitarnos algunos versos, los que queráis, para entretenernos y ya cerrar el diálogo de esta mañana. No sé que antes... Somos muy caballerosas, que empiece mal. Yo tenía un profesor que decía que un actor no puede trabajar antes de las 6 de la tarde, pero bueno. No les sale. Espérate que no les sale. Cállate. En
Bien. Dilo del pinganillo, que vas con pinganillo, Ya. porque no se sabe nunca nada. Sí. Ay, que me da muchísimo... Corte, ¿verdad? Muchísimo Sí. corte. ¿Te traigo la peluca? No. Desconfías sin razón de mi arrojo, madre mía. Que no sirvo cobardía, sino a guardar ocasión. Te daré satisfacción. Comprobarás que me atrevo, que por lo que a ti te debo y la parte que me alcanza, de darme tendrás venganza y yo la tendré de cebo. ¿Dasme tu palabra? Doy. Sí, madre, y en mí confía. Bueno, ya está. ¿Por qué? Sí, imponéis un poco. Es que los actores siempre tenemos la media hora de antes de hacer chorras por ahí, de hacer... Faltaba eso. Pero... Decirnos algo, porque no sucedía otra cosa. Claro. Pero que nos enfadamos tú y yo ahora. ¿De ti has enfadado? ¿A ti qué te parece? A mí, lo que tú quieras. ¿De qué? Ah, bueno, podemos hacer un enfado así de mesa de té, ¿no? De tertuliano, ¿qué quieres? Enfado de tertuliano. Nos quitamos las gafas y vamos allí. Yo entro por allí, ¿no? Bueno, da igual. Es texto solo, ¿verdad? Vale. Sí, ¿no? ¿Quieres que te desvíe? No. Vale. Bueno, sí, porque me está vacilando. Muy bien, Claro. me ayudas a entrar en situación. Yo le digo a Silvia, váyase Venus a yacer con Marte. ¡Dafne! De entre cuantas ninfas viven estas verdes selvas, tan soberbia como hermosa, y como hermosa soberbia. ¿Sabes qué soy? ¿De quién hablas? ¿Sabes que los dioses tiemblan al menor rayo de Venus con ser amorosa estrella? ¿Sabes que es mi hijo amor? ¿Sabes que en las almas reina? ¿Sabes que no se resiste pecho mortal a sus flechas? ¿Por qué el matrimonio huyes? Pues tu mismo ser te enseña que alma y cuerpo están casados como el agua con la tierra. Blasonas, que presumes, ingrata naturaleza, que no crió la hermosura para vivir entre fieras. ¿Qué bruto corre este campo? ¿Qué ave en el aire vuela? Que hasta tener compañía, tranquila, viva y contenta. Considéralo, muchacha. No prosigas. Aunque sea atrevimiento al respeto debido por ley eterna a las celestes deidades. Porque no has de hacer que teman ni de tu estrella los rayos, ni de tu hijo las flechas. Yo sirvo y amo a Diana. Si eres diosa es ella, que templará como luna cuando abrasares cometa. Ponme a buscar, sin temerte, la soledad de las selvas, que más que escuchar los hombres, estimo el tratar con fieras. ¿Os dais cuenta, no? O sea, me vacila muchísimo. Sí, muchísimas gracias, Marta. Siempre es escucharos. Oye, Ana, ¿qué pasa? Ay, Ana, ¿qué pasa? Anabel. Y va a acabar, si acababais la función, venga, yo voy a hacer el juramento que le hago a Bato, que es el mejor juramento de la tierra. Plegue a Dios que si lloviere, ni pie ni mano me moje, y que en la cama me arroje cuando más sueño tuviere, ni coma ni beba más de lo que tuviere gana, y si fuere de mañana, no me levante jamás. Mira qué gran juramento. Tenemos algunos minutos para las preguntas del público. Si se pueden encender las luces para que las veamos. Y si alguien quiere comentar algo. En este momento es cuando empieza a hacer la gente así. En plan, por favor, No, se dan por que alguien pregunte ahí. algo. Gracias los que os habéis puesto al final del todo para que os tengan que subir el micrófono. Te escuchamos igual. Ahí, proyectando. Porque la odia esta mujer. Bueno, nada, es que quería hacer una pregunta, porque tenía muchísimas preguntas, porque, bueno, yo soy estudiante de ¿vale? Pero quiero hablar de la he estudiado esta obra, he hecho un trabajo de máster en esta obra, y por lo tanto, pues, según iba viendo las presentaciones, se me iban ocurriendo muchas cosas, y por tanto tendría mil preguntas.
Pero bueno, me voy a quedar un poco con las fuentes que hemos utilizado de las que hemos partido. Por incluso el partido, toda calidad de vídeo. Pero si es así, ¿hasta qué punto lo habéis utilizado? ¿Qué os habéis hecho para cualidadme? Y luego, para Cupido y Silvia, bueno, eso ya es invención de López. Entonces no sé si habéis querido o no, esa es otra pregunta, distinguir lo que es la parte mitológica, la cualidad de la parte más pastoril de López, puramente originado por él, de Silvia y Cupido, o lo habéis querido parar. Estamos explicando, pero Silvia y Bato, ¿no? Silvia y Bato, quieres decir, ¿no? Sirena y Cupido. Sirena y Cupido. Vale, vale. Entonces, a ver, yo lo que quiero decir es que, bueno, según el literario hay como dos partes tripartitas, ¿no? Sí. Esto es tripartita, es decir, está la parte mitológica de Apollidarme y luego está la parte más pastoril de Sirena. Entonces, que si habéis querido equipar más a ningún nivel o hacer mucha distinción, ¿cómo lo habéis hecho? En este caso, hablando con Fernando Sansegundo, él diferencia muy bien los tres niveles que hay en la función, lo que son los dioses, lo que son ninfas y esto, y lo que es el pueblo llano, pero desde el punto de vista de la puesta en escena, fíjate que tengo una vecina que es filóloga y cuando me pillan el ascensor, me dijo, por ejemplo, haber otorgado a Cupido a veces el rol de gracioso, me dijo, eso es imperdonable, es que estamos en el siglo XXI. Y mi misión fue la de unificar, fue la de diferenciar cada uno en su rol, pero hoy día creo que o por lo menos yo, fue mi elección, unificar todos estos códigos para que pudiera haber estas licencias y para que pudiera haber licencias como las artes marciales dentro de esto. Creo que hoy necesitamos esa unificación. ¿Respondo a tu pregunta? Vale, bueno, sí, o sea que es intencional. Creo que está bien estratificado en su condición, en su naturaleza, cada una de estas esferas, pero todos estamos contando esta misma... Sí, pero no hay una subdivisión. No hay. Dentro de... No hay. Y además parece que conforme la función va pasando, se va contaminando, ¿no? Al principio aparecen como cada uno, ¿no? Luego aparece como un superdios con sus artes marciales, Cupido aparece desde el patio de butacas, llegando como si llegara volando. Venus también su primera aparición ahí como poniendo los puntos. Y conforme va pasando la función, del hecho de estar juntos y que les vaya pasando cosas y que ellos se contaminen también de lo que les pasa a los aldeanos, que se vayan enamorando, que yo creo que hace que se fusione, que haya algo, siempre está quién es quién, ¿no? Pero se fusione hasta ese final en el que los hombres, ¿no? Ya no hay dioses que bajen, sino los hombres son los que dan solución. Yo también me he ido un poquito a considerar a los dioses que no dejan de ser hombres y mujeres, inmortales, con toda esa grandeza y con todo lo que quieras, pero es un hombre y una mujer. Y Borja decía, mira, yo quiero ver a la diosa, quiero ver a la madre y quiero ver a la mujer también, a la mujer que ama. Entonces me hacía mucha... tenía toda la razón, decía, el vestuario te juega a la contra. Porque tal como voy, parece que tengo que estar así todo el rato, ¿no? Y luego cuando estoy con mi hijo, aunque no lo quiera, lo trato con toda la confianza, pero no está aquí, ya que no sé cuánto, está más terrenal. Y entonces, claro, no dejan de ser hombres y mujeres, aunque inmortales. Y luego también en cuanto a las fuentes, preguntas que me parece súper interesante, no debemos olvidar las fuentes contemporáneas, no solamente contemporáneas, sino actuales. Hay una fuente que lo voy a desvelar aquí, que es una cosa muy de andar por casa, pero que es fundamental y que hoy día estamos tan contaminados y tan bombardeados, que son los Bridgerton. Es una serie que es como verme en situación insospechada, viendo una serie de quinceañeros, es que está presente la función. Lo digo así, desde la humildad, desde hablando tanto con vestuario como con iluminación, con el resto de creativos,
Igual que ahora estoy con otro proceso y les doy estas fuentes contemporáneas, pues aquí fueron los proyectos. Ya está, lo digo, y es que tenemos que hacer estos ejercicios. Hay más, veo una pregunta. Hola. 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 Gracias. Ay, pone, madrecita. Bueno, es una pregunta sobre todo para el director. Quería saber cuáles fueron un poco la clave o la idea que te hizo apostar por este texto y sobre todo los miedos que no sé si tuviste miedo a la hora de elegir, sobre todo los miedos que crees que a lo mejor no iba a funcionar. Quizás una comedia mitológica hoy nos resulta un poco más ajena, no lo sé. Si puedes profundizar por ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, en la dificultad está la recompensa y esta obra más difícil no podía ser. Y es una consigna que llevo a lo largo de toda mi vida y cosas fáciles no voy a hacer. Y era la dificultad de, mira, este texto me lo llegó también por rebote, me lo puso un actor y me dijo, mira qué cosa más, no sé qué, tal. Lo leí en casa y dije, esto, por Dios, que se tal. Anabel me dijo, vuelve a leerlo, que está muy bien. Me volví a leer y dije, bueno, una tercera lectura. Vale, fue ese proceso. Mi miedo. Una de las cosas que hemos hablado a nivel de lenguaje es que esta función, como dijo Elena Pimienta una vez, el gran paso del siglo XX al XXI, o del teatro un poquito anterior a este, ha sido el cambio de la retórica a la elocuencia. Y esta obra a veces es un poco retórica, no pasa nada. Esta gente, como no tenía Instagram, pues también disfrutaban de esto. Y hay pasajes bastante retóricos. Entonces, convertir toda esta retórica en elocuencia, yo decía, eso sí que es un miedo, porque cuando se cuenta lo que no está pasando en escena, yo como espectador desconecto y me voy. Este era uno de los miedos, pero también una de las apuestas. Y luego, claro, no estamos preparados, me duele muchísimo decir esto, para ver una obra de 1 hora 43 minutos. Aquí en Almedo tenéis mucho nivel, pero mucho, y se nota cuando el público está conectado y va tal, pero ostras, girar con una obra de 1 hora 43 minutos, que además no es 44 ni 42, 43 minutos, los ritmos, pervertir las 3 jornadas de López con truquitos, desde el punto de vista de la dirección fue un reto, que creo que se ha conseguido. Para ver que los conflictos queden siempre en marcha, que al final de cada jornada haya la pregunta de la siguiente. Y a veces ha habido que o mutilar un trozo o adelantar lo siguiente. Hay, por ejemplo, las intervenciones de Daphne pertenecen a... Está para esto, para que los ritmos, esta cadencia de 5 golpes que tenemos hoy en día, que además viene desde Caperucita hasta nuestros días, que se vaya manteniendo. Y en esta estructura de López, de 3 grandes bloques, pues fue otra de las cosas que se nos van haciendo cada vez más bola a la hora de contar una obra compleja. Estas fueron, y luego aspectos técnicos y monetarios para sacar adelante esto, pues ni te cuento, ¿sabes? Claro, o cosas como la transformación, pues estaba ahí delante, porque yo decía, ¿cómo sacamos el árbol y metemos, o sea, pues estaba ahí. Y luego, como que Dorilla... Yo quería ser árbol, pero no me dejaron. Es verdad, porque soy muy buena actriz quieta y soy muy filmada y hubiera estado muy bien, pero para la próxima. Me hubiera encantado. Y eso fueron los terrores y la satisfacción al final de la función. Bien, muchísimas gracias. Creo que nuestro tiempo ha acabado. Tenemos de dejar paso al siguiente diálogo. Entonces, una vez más, enhorabuena por haber estado aquí con nosotros y por haber recitado también versos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.